Listo. Entonces, como les mencionaba Sonia, para los que todavía no tienen su cuenta, para los que ya tienen su cuenta, Lumu tiene tres categorías o tiene tres versiones diferentes. Entonces está la Lumu Free que les permite a ustedes identificar si su red está comprometida o no. Tenemos Lumu Insights que les ayuda a identificar cuáles son esos assets que están comprometidos, es decir, en Lumu Free, ustedes identifican si la red está comprometida, luego con Lumu Insights pueden saber de dónde o dónde, digamos, qué dispositivos están generando esos contactos con infraestructura adversaria. Y Lumo Defender es lo que les va a ayudar a automatizar esa respuesta ante esos compromisos y ante los incidentes que se puedan generar. Es decir, se cierra como ese ciclo de retroalimentación, ese bucle que ayuda a operar de mejor forma ciberseguridad. Bueno, entonces vamos a ver qué hay de novedades en esta nueva lista de incidentes. Y también vamos a ver un poco cómo estas nuevas características benefician la operación de ciberseguridad y por supuesto veremos un ejemplo aplicado de cómo operar, cómo ejecutar el análisis de un incidente basado en esta nueva vista que sin duda ofrece a todos los operadores de ciberseguridad una visión única sobre el estado de ciberseguridad de la organización, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría darles un poco de contexto y es de dónde surge la necesidad de una nueva vista de incidentes. Digamos que en las conversaciones con clientes y lo que hemos visto a nivel regional y a nivel mundial es que uno de los principales problemas de las organizaciones cuando se trata de detectar de forma precisa los compromisos y de responder con agilidad ante incidentes es que los operadores o las personas que se encargan de atender la ciberseguridad de una empresa usualmente tienen que lidiar con herramientas que generan un exceso de alertas, que no brindan el suficiente contexto y que adicionalmente deben realizar validaciones cruzadas en diferentes plataformas. Y esto pues se traduce sin duda en que se amplía esa brecha de tiempo entre la detección y respuesta, genera más riesgo para la organización y además le deja una ventana de acción mucho más amplia a los atacantes. Entonces, por esas razones, fue que en Lumu decidimos implementar esta nueva vista, decidimos empoderar a esos equipos de ciberseguridad con esta nueva vista que les permite tener en un solo lugar, en una sola ventana, todo lo que necesitan para poder operar de forma eficiente. Entonces, al momento en el que tienen todo condensado, que no tienen que ir a saltar entre diferentes herramientas, pues sin duda se traduce en eficiencias y en agilidad, ¿vale? Algo importante de mencionar acá es que esta nueva vista viene incluida en las versiones de Lumu Insights y de Lumu Defender, pero los usuarios que tengan su cuenta Lumu Free, por ejemplo, podrían acceder a un trial y ver los beneficios de esta nueva vista, ¿vale? Entonces, veamos ahora sí, entremos en materia, ¿qué tiene esta nueva vista? Entonces, aquí estoy en mi cuenta de Lumu. Este es el overview, el clásico overview. Recuerde que, por ejemplo, los que no han abierto su cuenta, ahí teníamos un porcentaje como unos 30, un 30% que todavía no tenía su cuenta. Entonces, si no han abierto su cuenta, recuerden que pueden hacerlo de forma gratuita. En la descripción de este video vamos a dejar el enlace a nuestro training de Lumu Free, de cómo pueden configurar sus primeros colectores, cómo pueden seguir ese paso a paso en la configuración de esa cuenta de Lumu, ¿vale? Entonces, ahora que estoy en mi cuenta de Lumu Free, voy a ir a la sección de incidentes. Recuerden también que tenemos un entrenamiento enfocado en cómo optimizar la gestión de incidentes, cómo navegar entre las diferentes secciones del portal. También vamos a dejar acá en la descripción el link a ese entrenamiento que fue el inmediatamente anterior. Entonces, bueno, ya estoy en la sección de incidentes y en esta vista de incidentes, en esta sección en particular es donde vamos a enfocar el entrenamiento del día de hoy. Entonces, como se dan cuenta, esta vista me brinda un primer nivel de visibilidad, una visibilidad a alto nivel, como a nivel ejecutivo. Nos muestra cuántos incidentes tengo abiertos. Por ejemplo, también nos muestra cuáles son
los segmentos de red o las unidades de negocio que están siendo más atacadas por los delincuentes. Nos muestra también cuántos contactos se han hecho con infraestructura adversaria, ¿sí? Fíjense que aquí yo tengo una vista de cuáles son, como les decía, de cuáles son esas áreas o esos departamentos de la organización que están siendo muy atacados. Algo muy importante es que permite identificar cuáles son las técnicas que están usando los atacantes. Entonces eso me da a mí también como operador un insumo que me permite enfocarme en qué tipo de amenazas debería resolver o qué tipo de incidentes debería atender primero, ¿vale? Entonces, fíjense que esta primera vista me da como un indicador de cómo están atacando mi organización, cuáles son los objetivos que están siendo víctimas y cómo está ese estado de operación de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo esta visión, voy a indagar o voy a determinar cuáles son los incidentes que debería atender prioritariamente. Y eso es algo que el humo hace muy bien. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá veo que el malware es una de las amenazas principales que tengo que enfrentar. Entonces, voy a filtrar por amenaza tipo malware y me voy a enfocar como operador en los incidentes que tengan un impacto alto en la organización. Entonces, aquí en mi label voy a escoger los incidentes de impacto alto, ¿sí? Ahora, este procedimiento es lo que podría hacer tanto el operador de ciberseguridad como cualquier persona, si ustedes se dan cuenta, es muy intuitivo, ¿vale? Y aquí, al hacer este filtro, voy a tener un listado depurado de incidentes que me va a ayudar, como les decía, a tener un poco. Ahora, como les mencionaba, dentro de las ventajas que destacan los clientes del Lumu, se encuentran que aquí tenemos un portal con una usabilidad muy importante, que el portal como tal es intuitivo y que me permite tener diferentes niveles de visibilidad. Si se dan cuenta, aquí tenemos un nivel de visibilidad general o de alto nivel. Aquí ya vamos a ir ahondando un poco más, vamos a tener una granularidad mayor. Es como si estuviera usando un microscopio y cada vez aumento ese nivel de detalle. Cada vez voy entrando más en un nivel de visibilidad mayor. ¿Listo? Entonces, voy a escoger acá un incidente. Idealmente uno buscaría como operador aquellos incidentes que tengan más endpoints afectados o que tengan más endpoints involucrados. Fíjense que acá, por ejemplo, este incidente me llama la atención porque además de que está afectando dos endpoints puntuales de la organización o dos dispositivos corporativos, también está afectando dos unidades diferentes, dos unidades de negocio diferentes o dos departamentos diferentes de la organización y además está generando bastantes contactos, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo tener 50 contactos generados desde 50 endpoints que 50 contactos generados desde esos dos endpoints. Recuerden también de nuestro entrenamiento anterior que la etiqueta de color naranja son esos incidentes que aún no han sido atendidos. Entonces aquí veo que este incidente ya está siendo atendido, ¿vale? Acá voy a ver, como les mencionaba anteriormente, cuántos endpoints han sido afectados, cuántos contactos con infraestructura adversaria se han hecho desde esos dos endpoints y en qué unidades de negocio se encuentran esos dispositivos afectados, ¿vale? Adicionalmente, como les mencionaba, Lumu ayuda o esta vista de nueva incidentes está pensada en que las empresas o que los operadores de ciberseguridad puedan lograr eficiencias en su día a día. Entonces, fíjense que aquí yo tengo el timeline de operación y ese timeline de operación me permite identificar cuáles son las acciones que se han ejecutado con respecto a este incidente, qué personas de mi equipo lo han trabajado, en qué estado está la operación de ese incidente específico, ¿sí? Eso me permite a mí tener una mejor comunicación, me permite que cada vez que alguien entra a ver este incidente no tenga que empezar de cero, sino que aquí ya tiene el consolidado de las acciones y eso se traduce sin dudas
en eficiencias, en una mejor operación, ¿sí? Y sin duda en una mejor comunicación entre los miembros del equipo, ¿vale? Entonces voy a ver, por ejemplo, fíjense que acá tengo, como les decía, dos labels afectados. Los labels idealmente están asociados a unidades corporativas o unidades de la organización. Entonces fíjense que en el equipo de desarrollo hay unas peticiones hacia un dominio malicioso. Me va a entregar muchísimo detalle, ¿sí? Que dependiendo del perfil de persona que esté accediendo a esta información va a tener como más valor o va a tener mucha mayor comprensión de lo que estoy mostrando. Pero fíjense que aún así, para una persona técnica como para una persona que no sea tan técnica, va a poder saber qué es lo que está sucediendo. Y es que este endpoint está tratando de contactar un dominio malicioso y que ese endpoint está en la sección o en el grupo de desarrollo. ¿Cuándo sucedió este contacto y en qué otros momentos se ha venido generando ese contacto o ese incidente? ¿O en qué momentos aquí el atacante ha intentado contactar a este equipo corporativo? ¿Sí? Fíjense que también nos muestra el proceso que inició ese contacto, muy interesante acá. Y yo puedo hacer clic aquí en See More Details, ¿sí? Acá en esta lupa, y aquí vamos a tener un detalle mucho mayor, mucho más técnico. Nos va a mostrar, por ejemplo, el tipo de familia de malware al que nos estamos enfrentando, las IPs que están involucradas dentro de este tipo de ataque. Puede ser la IP, por ejemplo, donde está ubicado el asset o el dispositivo. Y dependiendo de los tipos de integraciones que yo tenga disponibles, asimismo voy a ver qué acciones se han tomado por otros elementos del stack de ciberseguridad. Y aquí hay otro punto importante que está relacionado directamente con la efectividad. Y es que al tener todo en una vista consolidada y al tener yo el insumo de saber qué acciones han tomado por diferentes elementos del stack, no tengo que ir a hacer dobles verificaciones, no tengo que dejar acá pausada la vista para saltar a otra herramienta y ver si ya se bloqueó, sino aquí ya puedo tener todo consolidado, ¿vale? Más adelante les voy a mostrar un poquito más acerca de las integraciones, que venimos trabajando muy fuerte en ello y tenemos nuevas cada mes. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, bueno, ya sé cuál es el dominio malicioso que se está intentando contactar, cuándo se está intentando contactar. Pero lo interesante de esta vista es que me permite a mí tener como una idea de por dónde se generó el primer contacto con esta amenaza y cómo se ha ido moviendo esa amenaza dentro de la organización. Fíjense que aquí en Attack Distribution, yo aquí de pronto me salté, y es que estaba antes en Activity, voy a ir a la sección de Highlights. Aquí en Highlights voy a saber desde qué unidades se están generando mayores contactos con ese dominio malicioso. Y fíjense que acabo de tener como una línea de tiempo que me dice, mire, el contacto inicial empezó en el equipo de desarrollo, en el equipo de development. Luego se pasó al equipo de operaciones y aquí ya puedo ir entendiendo la naturaleza del compromiso, es decir, saber cuándo y cómo los atacantes están intentando afectar mi organización. Y además van a tener el radar de compromiso. Este radar de compromiso en términos de operación, en términos prácticos, se traduce en que yo puedo saber qué días y en qué horas el equipo que está infectado, el equipo que está comprometido, está intentando contactar con esa infraestructura adversaria. Y fíjense que aquí puedo darme cuenta que esos contactos se están dando en horario hábil. Es decir, aquí ya puedo tener un insumo que me permite tener una guía de cara a la investigación forense, ¿sí? Eventualmente, si este incidente hubiera llegado a través, por ejemplo, de un ataque tipo phishing y hubiera sido identificado por el spam de la organización, yo podría ver el análisis completo a nivel de Spambox de qué era lo que tenía ese correo tipo phishing, ¿sí? De qué era lo que contenía en términos de metadata, ¿no? Como les decía, puedo seguir viendo el timeline de operación. Y algo muy importante es que en la medida en la que yo voy operando mi incidente, en cualquier momento, si yo tengo una duda, yo puedo contactar a un experto del Lugo
yo puedo hacer clic acá en este signo de interrogación y en este signo de interrogación yo puedo acceder a la documentación completa del Lumo, del portal, o también generar un ticket nuevo para que alguien del equipo del Lumo me ayude a resolver alguna inquietud acerca de la operación. Como les decía, la idea también es que el operador o la persona que está viendo este tipo de incidentes tenga toda la información consolidada en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, por eso decidimos integrar nuestra sección de Threat Intel dentro de esta misma ventana que nos va a proporcionar o que le va a proporcionar al operador los archivos que podrían estar relacionados con esta amenaza y eso permite hacer o ejecutar unas políticas y unos controles a nivel de la red de la organización que me podría ayudar a borrar remotamente esos archivos maliciosos o que me ayuda a identificar en qué equipos están esos archivos y así poder erradicar la amenaza por completo, ¿sí? Recuerden que una de las ventajas del humo es no solamente nos va a indicar dónde hay compromisos y si se bloqueó o no, sino que me ayuda a erradicar completamente el compromiso, ¿sí? Adicionalmente, si la organización de pronto no tiene un equipo tan robusto de ciberseguridad, nosotros ponemos a disposición los playbooks. Los playbooks son básicamente como la secuencia de pasos, la secuencia de buenas prácticas que puede ejecutar cualquier organización enfocada a erradicar esa amenaza puntual que está relacionada con ese incidente. Entonces, fíjense que aquí pues, teníamos un incidente relacionado con malware, que era la amenaza más fuerte en este momento en mi organización. Entonces, el playbook que aplica en este caso es el playbook de malware. Pero tenemos playbooks para diferentes tipos de incidentes. Por ejemplo, si estoy ante un ataque tipo phishing, entonces va a haber un playbook aquí integrado, específicamente enfocado al tema de cómo responder o de cómo erradicar esos tipos de ataques de phishing, ¿vale? Y adicionalmente, tenemos nuestra matriz de Mitre, que nos muestra las tácticas, técnicas y procedimientos que pueden estar usando los atacantes contra mi organización. Y fíjense que no solamente es tener la matriz completa, sino que me muestra cuáles son esas técnicas, tácticas y procedimientos aplicadas a ese incidente puntual. Cada incidente va a tener una matriz diferente, cada incidente va a venir de la mano, va a venir conectado de la mano con alguna técnica diferente. Entonces, aquí yo puedo concentrarme en qué es lo que puedo hacer mejor. Y como les decía, esto sin duda se traduce en eficiencias, ¿vale? Yo puedo también exportar esta información en formato CSV, en formato sticks, y eso me ayuda a integrarme con otros elementos de mi stack, lo cual, además de traducirse en eficiencias, me permite impulsar o me permite aumentar el valor que yo puedo sacar de otros elementos de mi stack. Es decir, me permite aumentar el ROI de inversiones previas en ciberseguridad, ¿vale? Entonces, Lumo no solamente se enfoca en detectar incidentes, sino que me ayuda a tener un ecosistema mucho más orquestado, mucho más eficiente, ¿no? Listo. Entonces, esta es la lista de incidentes que hemos lanzado recientemente. Fíjense que aquí voy a tener pues todos los indicadores de qué tipo de TIR es el que tengo activo, el nivel de visibilidad que tengo. Y como les mencionaba anteriormente, cuando yo hago clic en algún incidente específico, aquí voy a hacer clic en otro incidente diferente, me va a decir si los otros elementos de mi stack han tomado algún tipo de acción. Esto va a estar ligado directamente con las integraciones que tenga activas. Entonces, recordemos que en temas de integraciones tenemos dos opciones disponibles, principalmente. Una es a nivel de API o de API, es decir, que si la tecnología o el elemento de mi stack tiene esa capacidad de integración a nivel de API, lo puedo conectar aquí directamente y empezar a aumentar ese valor, aumentar ese rol, ¿no? Y adicionalmente tenemos nuestras integraciones out of the box, que básicamente en un par de clics yo puedo conectar Lumo con otros elementos del stack, ¿sí? Entonces nosotros tenemos tres categorías principales de conexión que van muy de la mano con ese loop que les mencionaba anteriormente. Identificación,
erradicación y respuesta, ¿vale? Entonces, para eso tenemos integraciones a nivel de colección de datos. Aquí es muy importante que sepamos que ya tenemos esta integración out of the box para Google Cloud, para Amazon, para AWS también tenemos, para Cisco Umbrella. Tenemos diferentes integraciones para cada una de estas categorías. Por ejemplo, para respuesta tenemos integraciones con Checkpoint, Fortinet, CrowdStrike, etcétera, ¿sí? Y también en tema de SecOps o en tema de gestión de incidentes o de gestión de la operación, tenemos integraciones out of the box con ConnectWise, QRadar y mensualmente se están generando nuevas integraciones. Los invito a que se suscriban a nuestro newsletter en el que estamos incluyendo mensualmente cuáles son esas nuevas integraciones. Por ejemplo, si ustedes tienen actualmente algún tipo de tecnología con el que necesiten integrarse, no duden en contactar al equipo del Humo y nosotros podemos orientarlos en cuál puede llegar a ser ese mejor mecanismo de operación, ¿vale? Entonces, básicamente, como les decía, esa es la nueva vista de incidentes que me ayuda a lograr eficiencias, que me ayuda a que los equipos de ciberseguridad tengan mucho más poder, muchas más herramientas consolidadas en un solo lugar que les ayuden a operar de una mejor forma la ciberseguridad y que adicionalmente cualquier tipo de empresa lo pueden hacer. Ustedes ya vieron que sin importar el perfil técnico o ejecutivo, cualquier persona podría llegar a tener una visión completa, una visibilidad completa sobre la operación de ciberseguridad y el estado de amenazas al que se está enfrentando la organización, ¿vale? Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias.